a la guarida de Kovac, a un vídeo más en el que, bueno, como habréis visto en el título y como habréis visto también en la miniatura, pues vamos a hablar de Acorralado, de la primera película de Rambo, la primera incursión de Rambo en el mundo del cine. Y bueno, lo hago porque quiero hablar de, aquí en el canal, de, si puedo, de todas las películas de Stallone. Voy a empezar con las grandes sagas. Voy a empezar con la saga de Rambo. Evidentemente tocaremos la saga de Rocky, que es la que más miedo me da tocar porque sé que es la que más me va a costar ir al dedillo a todo y sintetizar. Hablaremos de los mercenarios, en fin, de todo y evidentemente luego de las películas por separado, todo para dejar claro y para hacer homenaje a una de las más grandes estrellas del cine de acción y uno de los astros del firmamento hollywoodiense, una leyenda viva del cine como es Sylvester Stallone. Así que crearé una lista de reproducción que sea especial Stallone o algo así, algo le llamaré para que todos los fans de Stallone o los que quieran acercarse al mundo de Sylvester Stallone, a su filmografía, pues puedan pinchar directamente y disfrutar de estos vídeos. Voy a intentar ser, como os digo, muy sintético porque no quiero tampoco hacer vídeos muy largos. Vamos a ir testando y si luego me vais pidiendo pues que los haga más largos, pues más largos los haré. Esto viene de un trabajo que ya hice para unos vídeos en Twitch que estuve sacando este verano, cuando cerramos temporada en el programa de verano, o sea, en el programa de Twitch. Pues yo en verano fui hablando de las 5 películas de Rambo. Bueno, tengo ese material aquí y voy a condensarlo en pequeños vídeos, pues para que tengáis un poquito de la intrahistoria de la película y mi opinión acerca de la misma. Así que, sin más dilación, empezamos con este Acorralado. Deciros que es importante que la película de Acorralado, pese a que nos llega en 1982, pero hay que decir, que es importante decirlo, que está inspirado en una novela de David Morrell que escribía precisamente en 1972. David Morrell, un profesor de universidad, que un día empieza a ver un programa de televisión en el que, bueno, pues salen los soldados, los veteranos de Vietnam, diciendo lo mal que les ha tratado el gobierno y lo perdidos que se sienten, y entonces, bueno, pues decide hacer el señor David Morrell, pues una película, una novela, al que denominan la madre de todas las novelas de acción modernas, hablando de este problema, de este conflicto, de estas máquinas de matar en el mundo civil. Como os digo, la novela se convierte en todo un éxito y empieza a caer de mano en mano en diferentes productoras hasta que, bueno, pues al final Carolco Films, que también trajeron en su momento Evasión o Victoria, pues le echan mano y se acuerdan de un actor prácticamente novel que había hecho una película, que había gozado de cierta fama y que había recibido 3 premios Oscar, nominado a 7. Aquel joven actor era Sylvester Stallone, había hecho de portero en Evasión o Victoria y le dijeron: oye, Sylvester, ¿qué te parece esta película? Entonces coge el propio Stallone y empieza a toquetear el guión. ¿Vale? Digamos que el guión de del libro, lo que es la novela, nos muestra el punto de vista de Rambo y el punto de vista del sheriff de la ciudad. ¿Qué pasa? Que Stallone se carga prácticamente toda la intervención del sheriff y deja solo el punto de vista de Rambo. Y aparte no vemos la máquina de matar, que es el personaje de Rambo en la novela, porque en la novela el personaje de Rambo, digamos que, para que os hagáis una idea, el Rambo de la novela es muy parecido al Rambo de Rambo 2, de la segunda parte de Acorralado, ¿vale? La que vuelve a Vietnam. Entonces, Rambo no quería eso, Rambo quería centrarse en... O sea, Stallone, perdón. No quería centrarse en eso, sino que quería dar el punto de vista de esos soldados que volvían y que no podían enfrentarse a la vida civil o que la vida civil no les aceptaba. ¿Vale? Digamos que por ese lado... Aparte, Stallone tuvo algún problema, algún conflicto interior, porque decía, joder, es que no quiero ni que la película disguste a los veteranos, ni que la película disguste a los antibelicistas. Y yo creo que al final la película se queda en un punto intermedio y gusta a todos porque muestra una realidad que así fue. O sea, el gobierno de Estados Unidos entrenaba a máquinas de matar, les hacía capaces de todo, les hacía, o eso querían, insensibles al dolor, pues eso, fríos y calculadores, para poder intentar ganar esa guerra. Aparte, Stallone forma parte de los Boinas Verdes, que es un cuerpo de élite y demás. Pero ¿qué pasa? Que luego volvían.
Y volvían con traumas, y volvían con problemas. ¿Y dónde estaba Estados Unidos para ayudar a estas personas? O sea, eso que ya hemos visto, que veíamos en otras películas también coetáneas, como Nacido el 4 de julio, con Tom Cruise, que es maravillosa, o que veíamos también en El Cazador, esas situaciones también están aquí. Lo que pasa es que, claro, aquí no... O sea, aquí el personaje de Rambo quizás no está tan traumatizado, no se ha dado al alcohol como algunos de los otros personajes, no se ha desmejorado, sino que él quiere encontrar su hueco. Es, oye, yo me alisto, me entrenáis, me formáis, me hacéis la élite, me mandáis a la guerra, voy a la guerra, lucho por mi país, aquella guerra no se gana, vuelvo a mi país y ¿qué recibo a cambio? Pues eso, insultos en el aeropuerto, tal y como dice al final de la película, gente que no le contrata para nada, pese a que, como digo, es la élite. Entonces, Stallone volcó todo eso en este personaje y creo que es un acierto total. Creo que muestra esa situación de esas personas y bueno, pues queda una película que yo creo que toda persona antibelicista debería de ver. O sea, estamos hablando de que hay grandísimas películas antibelicistas, como os digo, las que acabo de nombrar. El Cazador, esta otra, Nació el 4 de julio, Salvar al soldado Ryan. Pero en esta creo que también se trata muy bien. Y de hecho, aunque, pese a que luego el personaje quizás se desvirtúa un poco y se va a lo que es el cine de acción, que ha sido en lo que se ha especializado el bueno de Sylvester Stallone, aquí todavía era ese Stallone primigenio que no se había terminado de meter mucho en la acción, ¿vale? Es el Stallone, pues, de Halcones de la Noche, es el Stallone de Evasión o Victoria, de Fist, de Rocky. Por lo tanto, es un Stallone calmado, que luego le perdemos, pero es un Stallone calmado, es un Stallone que aboga por el diálogo, de alguna manera. Y de hecho, tanto es así que en esta película él no mata a nadie. Provoca la muerte de uno, pero es en defensa propia, porque al final el único policía que muere en la película es el que se cae desde el helicóptero, porque es verdad que Stallone tira una piedra al helicóptero un poco para que se vayan y le dejen en paz, mientras que él huye por mitad del bosque. Pero bueno, es el único que muere. Y como digo, está ahí en culpa. No sé yo si le echarían la bronca. Entonces, bueno, creo que la película lo refleja muy bien. Además, no hay un final épico en el sentido de que escapa o Trautmann da un grandísimo discurso al final por el que todo el pueblo se levanta y le pide perdón. No, se le llevan detenido y ya está. Pese a que en la novela el personaje de Rambo muere a manos del sheriff. Y en la película, Stallone en un momento dado decidía que el personaje se suicidase. El personaje se pegase un tiro con la pistola de Trautmann. Le pedía que él acabase el trabajo, Trautmann no quería y entonces al final él, ¡pa!, se pega un tiro. Que por cierto, esa misma escena luego se usó en John Rambo. Pero ya hablaremos de eso. El caso es que Stallone ve esta escena y se da cuenta de que quizá no funcione tanto y que quizá el personaje está muy bien y que a lo mejor conviene dejarle que viva, que total, para que se quede vivo en la cárcel siempre hay tiempo. Veremos que, nada, en apenas 2-3 años después haría Rambo Acorralado parte 2, o sea que le dejó poquito tiempo ahí oreando al personaje, estuvo poco curtiéndose, pero vamos, le sirvió para ponerse tocho. Como os digo, para mí es una de mis películas favoritas de Sylvester Stallone. Durante un tiempo incluso fue mi película favorita, porque yo creo que toda la gente de mi generación, yo ahora mismo tengo 33 años, o sea que yo cuando nací, la película de Rambo más cercana que había era Rambo 3, o sea que conforme vas creciendo, pues vas viendo más Rambo 2 y Rambo 3. De Acorralado te olvidas un poco y de repente te pones Acorralado y dices, joder, pues es que esta película es muchísimo mejor que las anteriores. Entonces, por eso creo que es importante hablar de ella, reivindicarla, porque le pasa lo mismo que a Rocky. Hay mucha gente que dice, no, es que Rocky es una película de boxeo. No, Rocky es la historia de Rocky en la que al final de la película, como el personaje es boxeador, pues los últimos 10 minutos los dedica a boxear. Ya está. Y en Rambo es una película de un ex soldado donde se pegan tiros, efectivamente, pero no es lo que luego se convirtió en esos grandes tótems del cine de acción. Entonces, ¿qué es interesante de esta película? El tratamiento del personaje, cómo Stallone se empieza a involucrar cada vez más, empieza a meter cada vez más mano en guiones, decisiones de rodaje, decisiones de tal, y sobre todo porque
Stallone se involucró muchísimo en lo que es el personaje. Perdió muchísimo peso. O sea, físicamente bajó mucho más de lo que ya había bajado para Rocky 3, ¿vale? En Rocky 3, si os fijáis, el Rocky está muy fibrado, pues aquí está más fibrado todavía. O sea, que lo dio todo. Luego se metía en agua que estaba a 4 grados, hacía un frío de narices durante el rodaje que él pasa prácticamente con un saco de patatas puesto en el torso. Incluso en la escena que va en la moto, las lágrimas se le llegaban a congelar en la cara. O sea, hasta ahí es donde llega todo este sacrificio de este hombre. Y luego, como anécdota, deciros que cuando se hace los puntos en el brazo, era una prótesis que le pusieron, y entonces él pues se iba poniendo ahí como podía los puntos, pero no era su brazo, era una prótesis, y iban inyectando sangre para que saliese, que a día de hoy es una escena que sigue funcionando de maravilla. Y que es una pena porque son escenas que luego se han ido perdiendo, que recuperan esas escenas de autocuración, las recuperamos en Rambo 3, pero ni en John Rambo, ni mucho menos en Rambo 5 vemos cosas así, que es una lástima. Pero bueno, la artesanía pura, cuando había artesanía pura en el cine y no tanto CGI como ahora. Pero bueno, como os digo, por favor, dadle una oportunidad a Acorralado. Si podéis leeros la novela, pues mejor, pero la novela está a años luz en parecido de esta película. Está en Netflix, la tenéis en Netflix ahora mismo, forma parte de sus joyas del catálogo, porque ya hemos hablado de Elige o Muere y demás, y de Toy Boy, serían pues basuras en el catálogo, pero también tiene estas joyitas como Acorralado. Y mi puntuación para esta primera película de Stallone en el canal es de 4 Rockys como 4 soles. ¿Por qué? ¿Por qué no le doy 5? Bueno, pues porque 5 es la excelencia, pero creo que un notable alto es más que merecido para esta película. Porque lo que os digo, porque fue el germen de un grandísimo personaje del cine, de un personaje que todo el mundo nace ya con él dentro de la cabeza. O sea, creo que hay pocos actores que hayan hecho personajes que se han escrito en piedra. O sea, vale, tenemos a Harrison Ford, que ha hecho de Han Solo, de Indiana Jones, tenemos a Schwarzenegger, que ha sido Terminator, y tenemos sin duda alguna a Sylvester Stallone, que ha sido Rocky y Rambo. Entonces, hay actores que se escriben en piedra y que sus personajes pasan de uno a otro y que la gente les conoce por cómo lo han interpretado y que ya son suyos. Ya no podríamos ver a otro siendo Rambo, no podríamos ver a otro siendo Terminator, pese a que han querido. Pero interpretando al T-800 solo podemos ver a Schwarzenegger. Espero que nunca veamos a nadie interpretando a Indiana Jones, porque sí hemos visto a otra persona interpretando a Harrison Ford y fue un fracaso total y un despropósito. Así que, como os digo, como esta primera película, 4 Rockys como 4 soles, y espero que os animéis a verla, a seguir la saga, a ir viendo la saga conmigo y a ir diciéndome qué os parece. Dejadme vuestros comentarios, tanto si os ha gustado como si no, recomendaciones, si queréis vídeos más largos y menos sintéticos, o si los queréis todavía más sintéticos, que va a costar, pero yo, por vosotros, lo hago. ¡Muchas gracias!